En la plática pasada vimos lo que debe saber una enfermera en relación al manejo de un paciente diabético. Esta plática la vamos a hacer una tarea. Las que vean esta plática vayan contestando las preguntas que les voy haciendo y en la próxima clase a lo mejor vemos otro tema, pero vamos a tener las respuestas. En este caso, no es que ustedes vayan a manejar al paciente, el médico va a hacer sus indicaciones, pero es lo que yo considero que ustedes deben saber. Ejemplo, llega al hospital una niña de 9 años de edad que empezó con algo de diarrea, dolor abdominal, muy decaída, no quería comer. El médico detecta que respira muy aprisa, polipnea, y además la ve deshidratada. Aquí lo primero que hay que hacer antes de tener el diagnóstico es por qué está deshidratada y por qué está polipneica. Es lo primero, antes de revisarla, primero, ¿por qué? La deshidratación es por falta de ingesta, pérdidas anormales, bueno, tenía diarrea, no mucha, pero tenía diarrea, o otras pérdidas anormales es por poliuria. Entonces el médico piensa, dice, bueno, ¿y cómo descarto la poliuria? Muy sencillo. En una muestrita de orina hacen una cinta reactiva y ven que trae mucha glucosa. Entonces la niña estaba orinando mucho, aparte de la diarrea y de que no quería comer. ¿Ven? Al ver que hay azúcar en la orina, esto significa que en la sangre esta niña trae arriba de 200 miligramos, o sea, se orienta la cosa a un problema de diabetes. Efectivamente se hace el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética, hay deshidratación por la poliuria, hay polipnea por el acúmulo de ácidos y se llama cetoacidosis porque se forman, aumenta el metabolismo de las grasas en forma anormal y se producen lo que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces en la orina se encuentra, aparte de la glucosa, cetonas en la orina. El diagnóstico ya está hecho, fíjense bien. La niña tiene 9 años, ha de pesar unos, vamos a ponerle 30 kilos. A lo mejor me voy un poquito arriba, 30 kilos. Primera pregunta, trae una deshidratación ya no discreta, ya es importante, viene un poquito somnolienta. Es una deshidratación que le llamamos ya moderada, en donde el déficit de líquidos anda entre el 3, 4, 5 o hasta el 7%. En esta paciente, ¿cuánto calculan que ha perdido de líquidos? Escojan el porcentaje que ustedes quieran. Segunda pregunta, ¿con qué soluciones van a reponer lo que ustedes calcularon que ha perdido de líquidos? Tercera pregunta, ¿en cuánto tiempo se van a reponer esos líquidos, esa pérdida de líquidos? Cuarto, esta niña obviamente tiene que manejarse con insulina. ¿Qué dosis de insulina va a aplicar el médico? Si es en infusión, ¿cómo la preparan? Si es intramuscular, ¿cuál es la dosis? ¿Cuántas unidades le van a poner de manera intramuscular? Siguiente pregunta. Si responde adecuadamente a la insulina, ¿cuánto debe bajar la glucosa sanguínea por hora? Otra pregunta. Una vez que ya repusieron el déficit, que ya se rehidrató esta niña, ¿cuántos líquidos le indican para 24 horas? Acuérdense, mientras la glucosa esté arriba de 250 son sin glucosa. Cuando ya baja de 250, 240, 230 ya son soluciones mixtas. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad de líquidos debe indicar el médico para 24 horas en esta niña de 30 kilos? Apunten sus respuestas. Y la próxima clase vamos a revisar punto por punto las respuestas, a ver si coinciden, si algunas se equivocaron o no se equivocaron, pues las resolvemos. Otro tema que debemos ver es el manejo del paciente con politrauma o trauma múltiple mayor. Vamos a ver aspectos generales a nivel de enfermería. En un paciente accidentado
Uno de los factores más importantes, de lo más importante, es la inmovilización del cuello, ya sea manual o ya sea con un collarín adecuado, o sea, no mover el cuello para nada. ¿Por qué? Porque está en riesgo, si trae una lesión vertebral, que hay una lesión de la médula, en especial la médula cervical. Claro, la demás también tiene importancia, pero una lesión de la médula cervical pues puede inclusive ocasionar una cuadriplegia. El paciente ya está en el hospital, el accidentado, a lo mejor los paramédicos ya lo llevan canalizado. ¿Cuántos líquidos le van a dar de primera intención? Bueno, mientras se revisa al paciente le pueden indicar líquidos con orden del médico, o a veces si no está el médico, ¿cuánto para mantener la vena permeable? 2 mililitros por kilo y por hora. Como regla general, a nivel médico, en todo paciente con politrauma hay que considerar cierto grado de hipovolemia. Entonces, de rutina, generalmente se usa una carga de líquidos, cristaloide, salina o jarro. ¿Qué es una carga de líquidos? Una carga de líquidos es administrar de 20 a 40 mililitros por kilogramo de peso en aproximadamente media hora. Una vez que ya está el paciente canalizado y inmovilizado del cuello, hay que ver la vía aérea. La mejor posición para la vía aérea es la posición de Semi-Fowler, no la de Rosier, ni mucho menos, ni de cúbito dorsal, porque la lengua se puede pegar al paladar y va a haber un problema obstructivo. Si en buena posición está respirando adecuadamente, bueno, si se está obstruyendo por la lengua, la primera opción es levantar el maxilar, que se llama maniobra de Safar, del doctor Peter Safar. Levantar el maxilar y con eso se levanta la base de la lengua. O se puede utilizar una canulita de Guedel. Hay que enseñarse cómo se pone la cánula de Guedel. Acuérdense, la curva entra primero apuntando la punta de la cánula hacia el paladar, luego se le da vuelta y ya se detiene la lengua. Pero eso solo haciéndolo. Si el paciente no tiene ningún reflejo de defensa al poner la cánula, probablemente se tenga que intubar. Entonces, ¿qué debe tener el médico? ¿Qué le deben llevar? Las hojas del laringoscopio, la pinza de McGill para dirigir la sonda y la sonda adecuada. Ahora bien, el monitoreo del paciente politraumatizado. Acuérdense, vamos de arriba para abajo. En la cara, puede que nada más necesite puntas nasales con unos 2 litros de oxígeno por minuto, o puede que le pongan una mascarilla simple con 2-4 litros por minuto. Eso va a hacer que el paciente reciba aproximadamente 30 o 40% de oxígeno. O si le ponen una mascarilla con una bolsa reservorio y 6-8 litros por minuto, a lo mejor va a recibir 80-90% de oxígeno. Enseguida, la posición obviamente de preferencia en Semi-Fowler, con las piernas dobladas a nivel de las rodillas para mejorar la circulación. Luego, váyanse para abajo. ¿Qué podemos utilizar en el tórax? Pues los electrodos para el registro cardioscópico. Luego, los brazos, bueno, pues canalizar a la paciente con un catéter. El médico ya sabrá si es un catéter central, más seguro, o si es un catéter, no más que sea segura. Y por último, vámonos al abdomen o al bajo abdomen. ¿Qué vamos a hacer? Colocar una sonda vesical. Si el paciente está inconsciente, es mandatoria la sonda vesical. Mandatoria. La primera orina que obtengan, esa generalmente se tira o se toma para muestras, para ver qué sale, ¿verdad? Generalmente esa orina se tira y a partir de ese momento se empieza a cuantificar la orina por hora. Y por último, deben tener en mente qué lesiones puede tener el accidentado. Muy sencillo. Váyanse de arriba para abajo, en la cabeza y de afuera para adentro. Puede tener fracturas, puede ser lineales, mucha fractura con minuta se llama, muchos trazos de fractura, o una fractura con un hundimiento del hueso. Esa yo creo que se tiene que operar para levantar el hueso. ¿Qué otra cosa? Puede tener fracturas de la cara, del malar, del maxilar, de la órbita. Esas son las lesiones que va a tener en la cabeza.
Si ustedes observan sangre en el conducto auditivo, fractura de la base del cráneo, del piso medio. Y si observan hematomas en los ojos, pues fractura el piso anterior, probablemente. Pero entonces el médico, ¿qué va a pedir? Con la radiografía se pueden ver las fracturas, ¿sí? Radiografías que se pueden hacer ahí en la cama del paciente en urgencias. Ya más preciso, bueno, son las tomografías. ¿Qué otra cosa va a pedir el médico? De rutina debe pedir radiografía de cráneo, de columna cervical, anteroposterior y lateral, de tórax y de pelvis. Si tiene insuficiencia respiratoria, es mandatoria la radiografía del tórax. ¿Por qué? Porque el accidentado puede que algún pequeño bronquio con el impacto del golpe se haya roto hacia el espacio de las pleuras. Y en ese espacio, en las dos pleuras, hay dos bolsitas que contienen los pulmones. Una pegadita al pulmón que lo contiene, la pleura visceral. Y otra más fuertecita, más fibrosa, la pleura parietal. Entre esas dos pleuras hay una presión negativa, una especie de succión. Si por alguna razón, con la presión del golpe, un bronquio se rompe hacia la pleura, pues se pierde la presión negativa, ¿verdad? La presión atmosférica se transmite al espacio pleural, se pierde la presión negativa y el pulmón se colapsa. Eso es lo que se llama un neumotórax. Hay neumotórax que cuando se acumula demasiado aire en el pulmón, se llama neumotórax a tensión. Es cuando van a ver que no ventila a un lado del tórax y aparte hay plétora yugular, ¿verdad? Entonces el médico, ¿qué debe hacer? De urgencia, colocar una aguja en el segundo o tercer espacio intercostal en la línea medio clavicular para aliviar la presión. Y luego se le va a llevar el equipo para colocar un sello de agua. Y obviamente si hay fracturas en los huesos largos bueno, pues eso ya depende del ortopedista. Entonces con esto terminamos la plática por este día. Entonces hay una tarea para la próxima plática que ojalá y la contesten, si no vamos a ir contestando las preguntas en la próxima clase, en la próxima plática, ¿verdad? Y por lo demás, les repito, si tiene alguna duda, puede escribir a través de YouTube, ahí vienen cuestionamientos, ¿verdad? Y yo con mucho gusto, si veo la pregunta, pues trato de contestar. Entonces, pues aquí nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buena tarde.